Quiero aprovechar esta jornada. Quiero aprovechar esta jornada de paro para hacer un repaso de lo que viene pasando en Santa Fe. Baja un poquito la rafa de lo que está ocurriendo con los paros y lo que en definitiva el gobierno relata a partir de algunas notas que se hicieron públicas en los diarios de Santa Fe. Particularmente fue muy llamativa la publicación de una nota el domingo en la portada del diario La Capital. Pero quiero contar brevemente una historia porque nos sentimos particularmente requeridos frente a esto, porque fuimos los únicos que en su momento dimos batalla para contar la realidad. En el año 2020, cuando asumió Perotti asume el 10 de diciembre del 2019, después provoca un cierre inexplicable durante casi un mes de la Casa Gris, interviene la EPE, interviene prácticamente todas las empresas públicas para chequear información que finalmente no existía. El gobierno de Omar Perotti decidió que bajo el estado de emergencia que suponía la pandemia, no aumentar los salarios de los empleados públicos. Cuando hablo de empleados públicos, uno tiene siempre esa idea del empleado público que está detrás del escritorio desayunando a mitad de mañana, el personaje que alguna vez popularizó Gasalla. Pero cuando hablamos de los empleados públicos, hablamos de docentes, policías, médicos, enfermeros, profesionales de la salud, asistentes sociales, toda la gente que durante la pandemia nos salvó la vida. Y entonces el gobierno durante 2020 no incrementó los salarios y se dedicó exclusivamente a otorgar sumas fijas. Cuando vos preguntás cuánto aumentó en términos reales el salario del personal público durante 2020 en ingresos, cero. O sea, no hubo aumentos salariales. El gobierno lo único que hizo fue entregar sumas fijas, que no fueron consolidadas después. Con lo cual, en el 2021, cuando arrancan las paritarias, el gobierno, si no recuerdo mal, les terminó dando un 52% de los saberes a los empleados públicos. O sea, habían perdido toda la inflación del 2020 y se les da sobre un sueldo que, digamos, había caído aproximadamente en un 20%, un aumento del 52%. Ese año hay una inflación superior al 60%, con lo cual perdieron 8, habían perdido 25, estaban 32 abajo los empleados públicos en términos reales. Y el año pasado, o este año, digamos, 2022, hacen un acuerdo salarial que les ofrece un porcentaje aproximadamente del 30% en el comienzo de año y un ajuste que se iba dando, creo que en julio y en septiembre. Hoy la inflación superó ya el monto asignado este año, con lo cual los trabajadores siguen incorporando pérdidas a su salario. Yo intenté hacer una cuenta de cuánto aumentó un salario desde el 2019, 20, 21 y en lo que va del 22, y a mí no me da nunca más de un 100%. Nunca. Sin embargo, vean esta nota que publicó el domingo el colega Cristian Costa. Véanla, título: Las claves ocultas de la provincia que más crece. Y ahí, como ven en la bajada, Santa Fe tuvo un aumento de sueldos del sector público del 138% en forma interanual. Del 138% en términos interanuales. O sea que, según este muchacho, Cristian Costa, que ya vamos a contar quién es, el gobierno aumentó un 138 de un año a otro. Yo tenía a lo sumo un 110, 108% en 2 años. Pero este muchacho dice en esa nota que los empleados públicos, que repito son los docentes, los policías, algunos bomberos, digamos, todos los que nos han salvado la vida durante la pandemia, les habían aumentado un 138%. No sé de dónde saca ese número. Hay fragmentos de la nota que hemos subrayado en amarillo y que la hemos cortado, que vale la pena leerlas, porque yo digo, ¿quién lo escribió? Se sabe, es un empleado público. Este chico, Cristian Costa, está trabajando como asesor en el gobierno provincial en la Secretaría de Comunicación, con lo cual quien escribe es un funcionario, está claro. Es un contratado
con ninguna antigüedad, escalafón 2, jefe del departamento, a ver, bajamos un poquito, jefe del departamento, ay, ahí se me fue, jefe de departamento en el Ministerio de Gestión Pública, Corach, dependencia, Secretaría de Comunicación Social. O sea, es un funcionario público que nos escribe que el gobierno aumentó un 138% sin ninguna base científica. Con todo respeto, Cristian, porque yo lo conozco, Cristian era un chico que trabajaba en CID, laburó en el litoral un tiempo, bueno, aparentemente es un militante del peronismo que está laburando ahí a las órdenes de Corach y del secretario de Comunicación. Pero vamos a rescatar algunos fragmentos de la nota, que a mí me impresionaron, porque, digo, de verdad, en algunos fragmentos que son, a mí me cuesta mucho leerlo desde acá, chicos, porque no tengo monitoreo. Dice, desde enero del 2020 a, ya te digo, porque no tengo el mismo pedazo. Bueno, pero es que no alcanzo a leerlo, Anita, por eso no es que no quiera, es que no puedo. Bueno, pero lo voy a leer desde acá. Desde enero del 2020 al marzo del 22 tuvieron un aumento interanual de sueldos del 138%. 138%. Esto es según un estudio del Centro de Estudios de la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe. O sea, ellos mismos. Y dicen en un fragmento que, sin olvidar que estamos hablando de sueldos provinciales en alusión a jornadas laborales de 6 horas durante 5 días de la semana. O sea que los acusa de ser vagos y laburar poco. Incluso dice, como si fuera un mérito, se adelantó la totalidad de su pago, mientras en la mayoría de las provincias lo hizo en varias cuotas y en meses pequeños. Y además dice que se pagó el aguinaldo. Funcionario, guarda que te pagué el aguinaldo, además, como si fuera un favor. Bueno, la nota de Cristian Costa, yo la leímos el domingo, la teníamos acá, porque digo, vamos a chequear los números. Bueno, con la inflación que se conoció ayer, del 7,4%, miren este cuadro. Miren este cuadro inflacionario en la Argentina. Entre enero del 2020 y julio del 2022, entre enero del 2020 y julio del 2022, esa es la pérdida del salario. Si no la estás viendo, te lo voy a contar en números. Según los números de la inflación entre enero del 2020 y esta estructura de mes, en porcentaje, en alimentos hubo un 202,5%. Y a nivel general, la inflación llegó a un 193,9%. En alimentos, un 202,5%. Y en el resto de la inflación, un 193%. O sea que aún tomando los falsos números que publica Costa y que replican los diarios como si fuera la verdad revelada sin objetarlas, estamos hablando que a nivel general el empleado público de Santa Fe perdió el 60% de su poder adquisitivo en 2 años. El 60%. Y si nos remitimos a los alimentos, prácticamente el 70%. O sea, los empleados públicos de Santa Fe, que están de paro, y a los que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Manuel Pucineri, les dice que esperen hasta septiembre, perdieron casi el 70% de su posibilidad de comprar alimentos. Por eso, los 3 voceros gremiales que tuvo la provincia de Santa Fe durante estos 2 años, ahora cambió la autoridad de ANSAFE con Rodrigo Alonso, ya es el secretario general, no es más Sonia Aleso, pero yo quiero hacer mención a Hoffman, a Aleso y a Molina. Porque, salvo con Jorge Molina, que tuvo la digna actitud de iniciarme una acción por injurias que no
que no va a llevar a ningún lado porque no hubo injuria. Los otros dos, a diferencia de Molina, te corren por izquierda todo el tiempo. Hablan de la recuperación del... Hoffmann todavía hoy, el descarado empresario mutual de Jorge Hoffmann, todavía hoy, cuando abre la boca le echa la culpa a Mauricio Macri y al Frente Progresista. Sigue diciendo que están recuperando los salarios que perdieron con Macri. Hoffmann, perdieron el 70% con tus gobiernos. Con el de Alberto Fernández y con el de Omar Perotti. Tus gobiernos. También le cabe esto a Molina, que obviamente es un militante explícito del peronismo. Y en el caso de los docentes, con los que nos hemos peleado, se han ofendido, me han descalificado, que tienen funcionarios en la Caja del Seguro Mutual que están cobrando no ya 500 lucas, 600 lucas. 600 lucas. Y nadie da explicaciones. En el caso de ANSAFE, los docentes que se sometieron al oprobio de no tener elementos para poder dar clases en muchos casos, que tuvieron que laburar en sobrehoras, que fueron desgastados psicológicamente, maltratados. Sonia, Alonso, perdieron el 60% del poder adquisitivo en 2 años. Quiero recordarles a los tres que durante la gestión de Miguel Lifchitz tenían cláusula gatillo. Y que los tres fueron los socios con Walter Agosto y Omar Perotti de darla de baja a la cláusula gatillo, porque como dijo Sonia Leso, tampoco la cláusula gatillo es la panacea. Eso dijo Sonia Leso una vez. Jorge Hoffmann decía, con la cláusula gatillo estamos perdiendo poder adquisitivo, el poder adquisitivo que nos robó el macrismo y el lifchismo con el 25%. Me acuerdo cuando Hoffmann dijo, si Lifchitz no puede pagar el aumento de la cláusula gatillo, que se vaya, que renuncie. Estos tres señores que ahora aparecen conduciendo una protesta absolutamente disparatada, porque lo que hizo ATE ayer de aumentar un día de paro de manera unilateral como si fuera, no sé, como si tratara de una escuela, dice, no, mañana no vamos a la clase tampoco. Lo que están haciendo estos tres señores es tratar de recuperar o de evitar, en realidad, que lo que venga sea peor, porque ya les anticipó Pucineri que no van a negociar mucho más allá de, dice la nota de Cristian Costa, lo anticipa, mucho más allá del 60% este año, con lo cual van a terminar 2022 perdiendo más de lo que perdieron. Yo me cansé de hablar de esto durante 2 años. Ahora se los ve a los muchachos incómodos, porque claro, las bases están calientes y no va a ser fácil levantar los paros. Porque encima hay un gobierno indolente que ni siquiera los atiende. Ni siquiera los atiende. Pero cuando nosotros decíamos, y el empresario Hoffmann nos acusaba de ser gorilas golpistas en las asambleas, que estaban traicionando a los trabajadores, decíamos la verdad. Cuando decíamos que Sonia Leso, en su condición de militante peronista, estaba contribuyendo al empobrecimiento de los docentes, y ella respondía que yo era un machista, y respondía que, que yo estaba militando para perjudicarla en el gremio, mientras ella censuraba asambleas, no convocaba asambleas, censuraba a los docentes en Facebook, mientras eso hacía, y me acusaban de ser un mentiroso, los docentes perdían. ¿A dónde llegaron, muchachos? Llegaron hasta acá. Acompañaron a sus gobiernos al punto tal de que le permitieron que ajustaran las cuentas sobre los trabajadores públicos. Imprescindibles. Porque si hubo algo que demostró y demuestra la realidad, es que necesitamos docentes bien pagos, bien tratados, en condiciones, que necesitamos enfermeros y médicos que se nos murieron en la pandemia poniendo el cuerpo,
Y ustedes permitieron que se les ajuste un 60% los salarios. Con otros gobiernos no hubiesen permitido que ni siquiera tomen una medida. Pero como son peronistas, los tres, acompañaron el proceso de envilecimiento y ajuste más duro que recuerde el empleo público en los últimos 25 años. Ni Reutemann ajustó lo que ajustó Perotti. Ni Reutemann. Sin embargo, vos lo ves a Hoffman hablando de la revolución, del campo popular y de toda esa mierda, que lo único que hace es proteger con una pátina de buenas intenciones la caída del salario real. Aún hoy Hoffman habla de los sueldos de Macri, como si de verdad Argentina estuviera sufriendo las consecuencias de los sueldos de Macri y no de una inflación que este mes llegó al 7,4% por la propia estupidez de sus funcionarios, que se pelearon y dispararon una situación de desconfianza inexplicable. Cristina con Guzmán, Cristina con Alberto. Entonces ahora lo ves haciendo paros, pero paros como... Tratemos de hacer paros hasta que lleguemos a septiembre y el gobierno se salga con la suya. Hoy es 12 de septiembre, 12 de agosto. Vamos a llegar al 15, con los feriados 16, sin ninguna negociación. Probablemente el gobierno la semana que viene vuelva a tomarse los días y como dijo Perotti, y ya estamos cerca, son 15 días. Son 15 días. 15 días donde la gente no tiene guita para comer. Donde los docentes no tienen recursos para llenar la heladera, donde no tienen recursos para pagar el alquiler, donde no tienen prestaciones de IAPO porque las siguen cortando y ustedes no dicen nada de eso. Entonces digo, yo me pasé 2 años reclamando esto. Y hoy la realidad, incluso la realidad tomada desde los números absurdos que plantea el gobierno, porque es increíble que el gobierno diga que les aumentó un 138%. Ningún empleado público te va a aceptar que recibieron un 138%. ¡Ninguno! Aún con esos números, a la hora de comer perdieron el 70%. Y a la hora del resto de las actividades, alquileres, medicina, escolaridad de los chicos, vestimenta, perdieron un 60%. Por culpa de ustedes, muchachos, por culpa de la complicidad del empresario mutual Jorge Hoffman, de la militante kirchnerista Sonia Leso y del siempre acomodaticio en el poder Jorge Molina, los empleados públicos de Santa Fe hoy son 60% más pobres. Ya sé, me van a decir, pero el empleado privado es otra cosa. El empleado de comercio, que arregló, por cierto, una paritaria más grande que la del empleado público, no le salvó la vida a los santafesinos durante la pandemia. El empleado privado no es el responsable de la seguridad pública. El empleado privado no tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos y a contener a nuestros hijos mientras nosotros salimos a ganarnos la vida para poder seguir comiendo. Ustedes tres, Hoffman, Aleso y Molina, son los responsables de este ajuste porque lo permitieron, se lo sirvieron. Y la gente está caliente, más allá de que los hayan elegido de vuelta, en elecciones más o menos transparentes. Ustedes tres son los responsables de uno de los ajustes más brutales, si no el más brutal que recuerde la historia del empleo público de Santa Fe. Mirá lo que te voy a decir. ¿Cómo se lo extraña Maguid? ¿Cómo se lo extraña Maguid? ¿Y cómo se extraña la dignidad de los dirigentes de ANSAFE de los 80 y los 90? ¿Cómo se extraña? Jamás hubieran permitido esto. Jamás. Jamás. Ustedes no solamente lo permitieron, sino que lo hicieron acompañando un discurso, un relato absurdo que, como está claro, contradecía los datos de la realidad. Díganle en la cara a los empleados públicos que la semana que viene hay que levantar los paros. Díganles en la cara a los empleados públicos que hay que aceptar la migaja que Pucineri les va a ofrecer. Díganle en la cara a los empleados públicos que hay que volver a trabajar porque le van a descontar los días. Porque así termina esto, con Pucineri y Perotti imponiéndose la semana que viene, ya está, se hicieron demasiado paro. Dicho sea paso, no parece importarle a Perotti que esté de paro a la provincia, ¿no? Que esté paralizada la provincia durante 6 días, 7 días. ¿Por qué digo esto? Porque hace 2 años que yo vengo diciéndolo. 2 años.
Y muchos corajudos docentes también lo dicen. Y muchos empleados públicos también lo dicen. En general por abajo, por terror. Porque cuando lo decís, te persiguen. Ahora se acabó. Me parece que se empezó a terminar el miedo y los números son elocuentes. Tan elocuentes que un pobre muchacho, Cristian Costra, publicó la nota este domingo como diciendo, mirá lo que voy a sacar, 138%, un número absurdo, tan triste que cuando él dice 138, a la semana, menos de una semana, nos enteramos que en realidad era 198 la inflación y 202 en alimentos. Entonces, ese 138 significa reconocer que perdieron un 70 en alimentos y un 60 en el resto de los costos. Gracias Hoffman, gracias Molina, gracias Aleso, gracias a ustedes, el gobierno juntó mucha plata en la caja, tiene mucha guita en los ahorros puestos en plazos fijos y van a servir esos recursos para hacer la campaña del año que viene, para ver si pueden conseguir meter un gobernador. Mientras tanto, los que pagaron la fiestita son sus afiliados. Y eso va a ser muy difícil volver, muy difícil volver.